a menos 77 grados centígrados, la física deja de ser una teoría para convertirse en una sentencia de muerte. A esta temperatura, el aire no es algo que respiras, es algo que te muerde. Cada inhalación se siente como si tragaras fragmentos de vidrio molido que intentan cristalizar tus alvéolos al instante. Los científicos dicen que, en este punto, el cuerpo humano tiene exactamente 7 minutos antes de que el cerebro comience a desconectar las extremidades para intentar salvar el corazón. Pero la mujer de nuestra historia no tenía 7 minutos. Ella tenía que sobrevivir 3 días. Bienvenidos a Crónicas del Hielo. Soy vuestro narrador. Y hoy os traigo un relato que desafía cada manual de medicina y cada lógica de supervivencia. Esta es la crónica de Annika, la mujer que habitó el vacío absoluto, donde el mercurio se congela y el silencio es tan denso que puedes escucharlo vibrar en tus huesos. La estación 4 no era más que un punto insignificante en el mapa de Yakusha, Siberia. Un contenedor de metal y madera reforzada, diseñado para resistir lo peor del Ártico. Annika, una climatóloga experimentada, estaba allí para estudiar las anomalías del permafrost. Estaba acostumbrada a los 40 grados bajo cero, incluso a los 50 grados bajo cero. Pero esa noche, la naturaleza decidió romper sus propias reglas. A las 02:00 de la mañana, un estruendo seco sacudió la cabaña. No fue una explosión de fuego, sino una explosión de frío. El generador principal, la única arteria que bombeaba calor a su refugio, simplemente se desintegró. El metal, vuelto quebradizo por la temperatura externa, colapsó. En menos de 60 segundos, el termómetro digital dentro de la cabaña empezó a descender en una caída libre, aterradora. -20, -40, -60, hasta que la pantalla se desvaneció en el negro. Al alcanzar los 77 grados bajo cero en Annika, se despertó, no por el ruido, sino por el dolor. Un dolor punzante en sus globos oculares. A esta temperatura, el líquido lacrimal empieza a espesarse, dificultando incluso el parpadeo. Intentó encender la luz, pero los filamentos de las bombillas se habían roto. Estaba en la oscuridad total, en el lugar más gélido del planeta, y el frío ya estaba empezando a devorar su calor residual. En este nivel de congelación, el pánico es tu peor enemigo. El pánico acelera el ritmo cardíaco, te hace sudar, y el sudor, a -77 grados, es pegamento mortal que acelera la hipotermia. Annika lo sabía. Tenía que tomar una decisión en la oscuridad e intentar correr hacia el vehículo de oruga a 100 metros de distancia, o quedarse y convertir esa cabaña en su propio sarcófago de hielo. ¿Qué harías tú cuando el aire que te rodea es lo suficientemente frío como para congelar tu sangre en minutos? Antes de seguir con el descenso de Annika hacia lo imposible, asegúrate de suscribirte a Crónicas del Hielo. Aquí, el frío no es solo clima, es el escenario de las batallas más grandes del espíritu humano. No dejes que tu suscripción se congele. Únete. Ahora, Annika no corrió. Sabía que si abría esa puerta, el muro de aire exterior la mataría antes de dar 10 pasos. Se quedó en la oscuridad, escuchando cómo las paredes de madera crujían, estallando como disparos de rifle bajo la presión del frío extremo. La verdadera lucha por la supervivencia acababa de comenzar. Annika no podía ver sus manos, pero podía sentirlas transformarse. Primero fue un hormigueo eléctrico, luego una insensibilidad absoluta, como si sus dedos ya no le pertenecieran. Sabía que estaba entrando en la fase 1 de la congelación, a -77 grados. El cuerpo es una máquina térmica que pierde la batalla contra el entorno a una velocidad aterradora. Cada segundo que pasaba de pie desperdiciaba un calor que no podía recuperar. En la oscuridad total de la estación 4, Annika activó su memoria procedimental. No buscó el generador, sabía que estaba muerto. Buscó el kit de última instancia, avanzó
a tientas, rozando las paredes que ahora estaban cubiertas por una escarcha tan gruesa que se sentía como papel de lija. Finalmente, sus dedos tropezaron con el bulto en pieles de reno y mantas de lana virgen. Aquí es donde la mente humana debe vencer al instinto. El instinto te dice que te muevas, que corras, que generes calor mediante el ejercicio. Pero la ciencia de Yakusha dicta lo contrario. El movimiento excesivo te hace sudar. E incluso una capa microscópica de humedad sobre la piel a esta temperatura te congelará vivo desde afuera hacia adentro. Anika hizo lo que los antiguos nómadas Iwenki han hecho por milenios en Se convirtió en un ovillo humano. Se arrastró hasta el rincón más pequeño de la cabaña, lejos de las ventanas que ya empezaban a combarse por la presión del aire gélido. Se envolvió en 3 capas de piel de reno, con el pelo del animal hacia adentro, contra su propia piel. La piel de reno es única. Cada pelo es hueco, atrapando el aire y convirtiéndose en el aislante natural más perfecto del mundo. En ese momento, Anika creó su propio microclima, un pequeño espacio de apenas unos centímetros cúbicos, donde su respiración intentaba elevar la temperatura. Pero había un problema mortal: el dióxido de carbono. Si se cubría por completo para no perder calor, moriría asfixiada. Si dejaba una abertura, el aire, a menos 77 grados, entraría y congelaría sus pulmones. Tuvo que diseñar una trampa de aire con su bufanda de lana, creando un laberinto textil que calentara el aire exterior apenas unos grados antes de que tocara sus labios. Sentada en la oscuridad, rodeada por un silencio tan pesado que parecía tener masa física, Anika empezó a escuchar algo: el grito del hielo. Era el sonido de la estructura de la cabaña contrayéndose. Los clavos de acero se partían con ruidos secos, como disparos, debido a la contracción térmica extrema. La cabaña se estaba desintegrando a su alrededor, y ella solo tenía su voluntad y un puñado de pieles muertas para evitar que el invierno la reclamara. En este punto, la mayoría se habría rendido ante la magnitud del frío, pero Anika entendió que sobrevivir no es un acto de fuerza, sino de paciencia infinita. ¿Crees que tendrías la disciplina mental para quedarte quieto mientras el mundo se rompe a tu alrededor? Si quieres saber cómo Anika logró mantener su mente cuerda mientras su cuerpo se enfriaba, asegúrate de seguir en Crónicas del Hielo. No olvides darle a me gusta si sientes la tensión de este relato. Tu apoyo es lo que mantiene este canal lejos del congelamiento. Anika cerró los ojos, pero no para dormir. Dormir a menos 77 grados es aceptar un pasaje sin retorno. Tenía que mantenerse despierta, y para ello necesitaba un combustible que no fuera solo esperanza. Necesitaba energía química, necesitaba comer, pero todo en la cabaña, incluso su comida de emergencia, era ahora tan duro como el diamante. A 77 grados bajo cero, la comida no es placer, es medicina. Y en la estación 4, esa medicina estaba congelada hasta el núcleo. Anika sabía que su cuerpo estaba consumiendo sus propias reservas a una velocidad de vértigo. Temblar, ese movimiento involuntario de los músculos para generar calor, gasta una cantidad inmensa de energía. Si no ingería calorías pronto, su fuego interno se apagaría, y el frío exterior simplemente ocuparía el lugar que dejara su vida. Buscó en su bolsillo un trozo de grasa de foca que había guardado. Estaba tan dura que si intentaba morderla directamente, sus dientes se romperían como cristales. Tenía que usar el poco calor que le quedaba en su cuerpo para descongelar su propia comida. Introdujo el trozo de grasa bajo su axila, pegado a la piel. El dolor fue inmediato. Era como ponerse un trozo de metal al rojo vivo, pero en sentido inverso, en un frío que quemaba, que succionaba el calor de su torso. Gritó en silencio, apretando los dientes. Tardó 40 minutos de agonía para que la grasa se ablandara lo suficiente como para ser masticada. Cuando finalmente pudo tragar, el sabor era rancio y aceitoso, pero para Anika era oro líquido. Esa grasa se convertiría en glucosa,
y esa glucosa mantendría su corazón latiendo 1 hora más. Pero el mayo era el desafío. No era el hambre, sino la sed. En Yakusha, rodeada de billones de toneladas de nieve, puedes morir de deshidratación. Comer nieve directamente es suicida. Bajaría su temperatura interna de golpe, provocando un colapso térmico instantáneo. Annika tuvo que recurrir a una técnica extrema: orinar en un recipiente pequeño y usar el calor residual de su propio desecho para derretir unos pocos gramos de hielo en una bolsa de plástico pegada a su vientre. Es la supervivencia en su estado más crudo y menos glamuroso. Pero es la única forma de no morir cuando la naturaleza te ha quitado todas las comodidades. En medio de este proceso, ocurrió lo que más temía. El silencio absoluto de la cabaña fue roto por un crujido diferente. No era la madera, era el hielo del exterior presionando contra la puerta principal. La nieve, impulsada por vientos de 100 kilómetros por hora, se estaba compactando contra su única salida, sellándola herméticamente. Annika ya no solo estaba en una cabaña sin calefacción, ahora estaba enterrada viva en una tumba blanca a -77 grados. Habrías tenido la sangre fría para usar tu propio cuerpo como estufa para derretir hielo. Si te impresiona la tenacidad de esta mujer, no olvides suscribirte a Crónicas del Hielo ahora mismo. Tu apoyo nos permite seguir rescatando estos relatos de los lugares más inhóspitos del planeta. Annika se quedó inmóvil bajo sus pieles. El aire, dentro de su pequeño nido de mantas, empezaba a humedecerse por su aliento. Y la humedad, en este entorno, es la mensajera de la muerte. Si esas pieles se mojaban, su protección desaparecería. Tenía que controlar cada exhalación, como si fuera la última, mientras el peso de la nieve sobre la cabaña amenazaba con aplastar su último refugio. En el corazón helado de Yakusha, donde las temperaturas se desploman hasta lo impensable, una mujer llamada Annika se encontraba en el umbral entre la vida y la muerte, encerrada en una cabaña, sepultada por la nieve. El frío dejó de ser simplemente una sensación física para convertirse en una entidad con voluntad propia, un depredador invisible que acechaba su mente. A -77 grados Celsius, el mundo exterior se había desvanecido. No había sonidos, no había luz, solo el silencio aplastante de la nieve y la oscuridad. Dentro de su refugio improvisado, el cerebro de Annika, privado de oxígeno y estímulos, comenzó a fracturarse. Fue entonces cuando las escuchó. Las sirenas del frío no eran criaturas míticas, sino un fenómeno muy real y documentado en el Ártico, una alucinación térmica tan intensa y persuasiva que es capaz de engañar a los sentidos hasta hacerte creer que estás ardiendo en medio de un infierno de hielo. Annika, acurrucada bajo varias capas de pieles de reno, sintió de repente un calor sofocante. La cabaña helada se disolvió en su mente, reemplazada por la imagen vívida de una playa en pleno verano. Sentía el sol abrasador sobre sus hombros, la arena caliente bajo sus pies. Sus dedos, que en realidad estaban blancos y entumecidos por la congelación, le enviaban señales falsas, gritándole que estaban en llamas. Este es el engaño final de la hipotermia, un truco cruel conocido como desnudamiento paradójico. La víctima, convencida de que sufre un calor insoportable, empieza a arrancarse la ropa, exponiendo su cuerpo al aire gélido y acelerando una muerte que llega en cuestión de minutos. Tengo que quitarme esto. Hace demasiado calor, susurró Annika. Su voz un hilo apenas audible. Su mano, temblando incontrolablemente, buscó el borde de la manta, lista para rendirse al engaño. Pero justo en ese instante, un sonido la ancló de nuevo a la brutal realidad. Era un tic-tac, pequeño, metálico, rítmico. El sonido de su viejo reloj de cuerda, un artefacto mecánico, humano. El reloj seguía funcionando porque lo llevaba pegado a su pecho, alimentándose del escaso calor que su cuerpo aún producía. Ese ritmo constante y familiar fue como un faro en la tormenta de su mente. Le recordó quién era, dónde estaba y el peligro mortal
que la acechaba. No es real. Se obligó a repetir una y otra vez. Si te quitas la manta, mueres. Esto no es calor, es el frío que te miente. La batalla por la cordura se volvió tan agotadora como la lucha por el calor. Para mantener su mente activa y no sucumbir a los delirios, Annika comenzó a recitar todo lo que podía recordar. Tablas de multiplicar, nombres de capitales, poemas que creía olvidados hace mucho tiempo, canciones infantiles. Tenía que mantener su corteza prefrontal ocupada, la parte racional de su cerebro. Sabía que si permitía que su cerebro reptiliano, el más primitivo, tomara el control, el instinto de rendirse, de dejarse llevar por esa falsa calidez, sería abrumador. En la oscuridad total, nuevas alucinaciones aparecieron. Luces de colores comenzaron a danzar en la penumbra de la cabaña, como una aurora boreal privada, filtrándose a través de las grietas de su propia imaginación. El aire dentro del refugio estaba tan gélido y estancado que cada palabra que pronunciaba se convertía en una nube de vapor que se cristalizaba en el aire, cayendo como una fina nieve sobre ella. Annika estaba, literalmente, viviendo dentro de su propia exhalación congelada. La cabaña se había convertido en una extensión de su cuerpo, y ambos estaban perdiendo la batalla. ¿Sabías que tu propio cerebro puede convertirse en tu peor enemigo en una situación límite? La historia de Annika no es solo un relato de supervivencia física, es una lección sobre el poder del autocontrol y la fragilidad de nuestra percepción. Es una crónica que explora los límites de la resistencia humana, donde la línea entre la realidad y la alucinación se vuelve peligrosamente delgada. El tic-tac del reloj era su único ancla, su conexión con el tiempo, con el mundo de los vivos. Cada segundo que marcaba era una pequeña victoria contra el silencio eterno. Pero el frío seguía ganando terreno, implacable. Las quemaduras por congelación en sus pies y manos ya no le dolían. Esa ausencia de dolor era la peor señal posible. Significaba que los nervios habían muerto, que el tejido estaba necrosado. El cuerpo de Annika se estaba rindiendo pieza por pieza. Si la ayuda no llegaba pronto, no se convertiría en un recuerdo, sino en algo mucho más tangible y terrible. Una estatua de cristal, perfecta, eterna, pero sin vida, congelada en el acto final de su lucha. La historia de Annika nos recuerda que las batallas más duras no siempre se libran contra elementos externos, sino dentro de nuestra propia mente. Su lucha no fue solo contra el frío, sino contra la traición de sus propios sentidos. Si te fascinan estas historias que nos llevan al límite de la experiencia humana, considera suscribirte a Crónicas del Hielo. No dejes que el algoritmo te congele en el olvido. Activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras expediciones a los rincones más extremos de la resistencia y la psicología humana. Gracias por acompañarnos en este viaje. 52 horas. Ese era el tiempo que el reloj de Annika marcaba cuando el silencio de la tumba blanca fue interrumpido. No fue una voz humana, ni el motor de un helicóptero. Fue un aullido. Pero no un aullido de viento, sino de vida. A través de las paredes de madera de alerce, que crujían bajo el peso de toneladas de nieve, Annika escuchó el rascado de garras. Eran los perros de trineo de una patrulla de rescate que se había arriesgado a salir en el ojo de la tormenta. Sin embargo, Annika estaba tan débil que su primer pensamiento fue de terror. Pensó que eran los lobos del Permafrost viniendo a terminar el trabajo. Intentó gritar, pero su garganta, reseca y quemada por el aire de 77 grados bajo cero, solo produjo un silbido agónico. Sus cuerdas vocales estaban parcialmente congeladas. Afuera, el equipo de rescate estaba a punto de rendirse. La estación 4 parecía un montículo natural de hielo. No había rastro de humo, ni luces, ni movimiento. El líder del equipo, un hombre que había pasado 30 años en Yakusha, clavó una sonda de metal en la nieve. La sonda golpeó algo sólido, el techo de la cabaña. «Aquí, empezad a cavar», gritó el rescatista, aunque sus palabras se las tragaba el viento. Dentro, Annika sentía las vibraciones. Cada golpe de pala sobre el hielo
resonaba en su cráneo como un truco final de su imaginación. Tenía que dar una señal. Si se quedaba quieta, los rescatistas podrían pensar que solo estaban recuperando un cadáver y trabajar con lentitud, o peor, pasar de largo ante la falta de respuesta. Con un esfuerzo sobrehumano, Annika movió su brazo derecho. Cada centímetro de movimiento rompía la escarcha que se había formado sobre sus pieles de reno, sonando como cristales rotos. Alcanzó una pequeña lata de metal vacía y, usando el reloj mecánico que le había salvado la vida, empezó a golpear anclanc, anclanc, anclanc. Era un sonido débil, casi imperceptible, pero en el silencio absoluto del vacío siberiano, ese metal contra metal era un grito de guerra. Los rescatistas se detuvieron. ¿Habéis oído eso?, preguntó uno a Annie. El rascado de las palas se volvió frenético. Estaban rompiendo el muro que separaba la vida de la muerte. Pero el peligro no había pasado. Abrir la puerta de golpe a menos 77 grados causaría un choque térmico masivo. Si el aire caliente entraba demasiado rápido, el corazón de Annika, que latía a un ritmo mínimo de supervivencia, podría entrar en fibrilación y detenerse para siempre. ¿Te imaginas que tu salvación fuera también tu mayo era peligro? La ciencia de rescatar a alguien del frío absoluto es tan delicada como una cirugía de corazón. Si quieres ver cómo termina esta increíble hazaza, asegúrate de estar suscrito a Crónicas del Hielo. No te pierdas el desenlace de la mujer de cristal. Annika vio como una grieta de luz artificial cortaba la oscuridad de su refugio. El aire empezó a cambiar. El olor a ozono y a tormenta inundó sus pulmones. El primer rescatista entró arrastrándose por el túnel de nieve. Lo que encontró no parecía un ser humano, sino una estatua envuelta en pieles, con los ojos fijos y brillantes. Pero cuando Annika volvió a golpear la lata, el hombre supo que estaba ante un milagro viviente. Sacar a Annika de aquella cabaña fue como manipular un objeto de porcelana fina a punto de estallar. Los rescatistas no la cargaron bruscamente. La envolvieron en mantas térmicas presurizadas para estabilizar su temperatura milímetro a milímetro. En el hospital de Yakutsk, los médicos no podían creer los datos en su temperatura corporal central. Había caído a niveles que, según los libros de texto, significaban la muerte cerebral irreversible. Pero Annika estaba allí, parpadeando lentamente, con la mirada de quien ha cruzado el umbral y ha regresado para contarlo. La noticia se extendió por toda Siberia. La mujer de cristal había sobrevivido al frío más mortal jamás registrado. Perdió 2 dedos del pie y las puntas de sus orejas, cicatrices que ella lleva hoy con el orgullo de un veterano de guerra. Pero lo que más impresionó a los especialistas no fue su resistencia física, sino su estructura mental. Annika no sobrevivió por tener el mejor equipo, sino por su capacidad de aceptar el frío, de no luchar contra él con violencia, sino de sincronizarse con su ritmo mortal. Hoy, la Estación 4 permanece como un monumento silencioso en la inmensidad de Yakusha. Dicen que, en las noches más gélidas, cuando el viento sopla a menos 70 grados, todavía se puede escuchar el eco del TI Sitak, del reloj de Annika, contra las paredes de madera. Es un recordatorio de que, incluso en el vacío absoluto, donde la vida parece un error de la naturaleza, el espíritu humano es una llama que ninguna tormenta puede extinguir del todo. Annika regresó a su trabajo meses después. Ya no teme al invierno, lo respeta como se respeta a un dios antiguo. Ella sabe lo que hay al otro lado del cero absoluto. Sabe que el hielo no solo congela la carne, sino que purifica la voluntad. Esta ha sido la crónica de la supervivencia más extrema de nuestra era. Un relato que nos enseña que, cuando todo lo demás falla, la tecnología, el calor, la luz, lo único que queda es el latido indomable de nuestro propio ser. Si esta historia de Annika te ha helado la sangre y te ha hecho valorar el calor de tu hogar, es momento de que formes parte de nuestra expedición permanente. Suscríbete ahora a Crónicas del Hielo y activa todas las notificaciones. No permitas que estas historias de valor y resistencia se pierdan en la ventisca del olvido. Tu apoyo
es el fuego que mantiene vivo este canal. Deja un comentario con la temperatura más baja que hayas sentido en tu vida y comparte este video con alguien que necesite saber que, por muy oscuro y frío que sea su presente, siempre hay una forma de sobrevivir. Soy la voz de Crónicas del Hielo. Mantente alerta, mantente valiente y sobre todo, mantente caliente. Nos vemos en la próxima frontera.